Hola amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en una edición más de Aprendiendo Derecho. Hoy vamos a hablar de desconexión digital. ¿Saben qué es eso? Pronto lo vas a ver. Pero bueno, hay que platicar con alguien que sí sabe del tema. Por eso, en esta ocasión hemos invitado al maestro Antonio Guevara para que nos platique de ese y otros temas. Maestro, qué gusto tenerle por acá. Es un gran honor que nos acompañe. Un gusto, doctor. Gracias por el espacio y la oportunidad de platicar sobre estos temas actuales que, pues vaya, se van conociendo poco a poco en nuestra sociedad. Es cierto, estamos hablando de otro México, ¿no? México, yo creo que a partir de la reforma del 2011, cambió la dinámica del sistema no solamente jurídico, sino social. Con la inclusión de los derechos humanos, elevarlos a rango constitucional, se vinieron temas importantísimos que antes eran tabús. La legalización del aborto, la legalización del consumo de marihuana, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, que se puedan adoptar niños, inclusive entre personas del mismo sexo. O sea, hay temas, pues, que antes eran intocables. Si a eso le ahondamos a que vino una pandemia del famoso COVID, ha modificado la vida laboral de este país. ¿En qué consistiría la desconexión digital? En efecto, doctor, como lo comenta, bueno, realmente la reforma de derechos humanos, el reconocimiento de derechos humanos, abrió el panorama para decir, bueno, realmente, ¿qué son los derechos humanos, no? Ver que es una cuestión intrínseca e inalienable de las personas, de la familia humana, de decir, bueno, tú los tienes por el simple hecho de ser. Va el avance, como bien lo comenta, en estas cuestiones de hecho que van alcanzando el derecho va reformando, va regulando estas situaciones, y no menos cierto es lo que pasa en el ámbito laboral, ¿no? La pandemia, en el caso de nuestro país, nos hizo observar la necesidad de regular cuestiones que no estaban en nuestra ley. Exactamente, sí. Y darnos cuenta de nuestras propias capacidades, ¿no? Claro, primero que nada era como, bueno, ya venimos trabajando, tenemos que ver que el trabajo se ha ido incorporando el uso de tecnologías poco a poco. Hoy en día ya en nuestra vida cotidiana tenemos el uso del smartphone, de la computadora, ¿no? Ya es hoy en día hablar de clases como virtuales, claro. Pues bueno, ya es algo cotidiano. Pero ¿y qué sucede? Bueno, pues en nuestra legislación no estaba regulado como tal el teletrabajo, ¿no? No había una cuestión de decir home office es tal cuestión. Eran cuestiones coloquiales, claro, de la sociedad, en donde, pues bueno, yo no lo sabía hacer, pero ya lo hacía, ¿no? Ahora prendía una cámara con el auge inclusive del YouTube, creo que fue desde 2011, 2012. Sí, más o menos. Y ya era como el influencer, el youtuber. Pues bueno, alguien que estaba frente a una cámara ya podía llevar a cabo este tipo de actividades. Viene en 2021, en enero, después de este ejercicio, bueno, con la pandemia, la reforma laboral, donde se incluye el teletrabajo, y ahí es en donde se empieza a ver en nuestra normativa mexicana el derecho de desconexión digital. ¿Pero qué es el derecho de desconexión digital? Hay un signo de interrogación así grandote. Exacto, hay un renglón en la ley, en ese capítulo nuevo, y dices, bueno, se respetará el derecho de desconexión digital a los teletrabajadores en modalidad de teletrabajo. Bien. ¿Y qué? Se ve muy bien. ¿Y qué es, no? ¿Qué implica? Nos tenemos que remontar porque viene a nuestro país, sí, a consecuencia de una situación emergente como fue la pandemia, pero ya países como Francia fue la primera, desde el 2016 en la ley del trabajo, ley El Khomri, que dice, bueno, el derecho de desconexión digital, ya lo incluye. Posteriormente, España en 2018, en la ley de protección de datos personales y derechos digitales, viene el derecho de desconexión y ya ahí se va perfilando. ¿Qué es? Es este derecho en el cual el trabajador, teniendo un horario fijo, una jornada de trabajo en la cual se desempeña, pues bueno, posterior de ese tiempo, tiene el derecho de no contestar, no tener una comunicación, no establecer una actividad relacionada a su desempeño laboral por el uso de tecnologías de la información y comunicación. Y es como, efectivamente, porque ya se venía dando, ya veníamos haciéndolo, y para nosotros es muy cotidiano hablar de decir, bueno, yo contesto mensajes, ¿no? Probablemente hasta tengo el grupo de WhatsApp de mi trabajo, y ahí mi empleador nos dice de repente a las 8 de la noche, cuando yo ya no tengo que trabajar,
Oigan, muchachos, muchachas, tenemos que hacer esto para mañana, tal. Se me olvidó pedirle la gráfica a tal persona. ¿Me la puedes enviar? Oye, ya lo recibí, pero tiene un error. ¿Le puedes hacer una corrección? Y en lo que menos vemos ya se nos fue una hora. ¿Y estuve trabajando o no estuve trabajando? No estaba en mi horario laboral. Hice actividades relacionadas. Inclusive tuve comunicación que pudiera ser hasta de dependencia, ¿no? De subordinación. De subordinación. Viene aquí una cuestión que es muy importante tocar, doctor. La parte cultural en nuestro país. Claro, obviamente también hay muchos aspectos. El aspecto empresarial, la parte del capital, que obviamente dice, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que sacar adelante la empresa, ¿no? Pero está este aspecto cultural en el que efectivamente yo digo, bueno, pues si yo no contesto, pues ¿qué me va a decir? Igual y me corren mañana. Sí, ¿no? Ni me va a hablar y de repente ya, vámonos. Entonces, culturalmente va relacionado en estos aspectos. ¿Y en qué va encaminado o en qué se relaciona este derecho? En el derecho al descanso efectivo. Si lo vemos, hoy en día contestar un WhatsApp es a todas horas, ¿no? Tenemos tan inmersa en nuestra vida cotidiana el uso de tecnologías que ya no distinguimos cuándo es la parte laboral y la parte cotidiana. ¿Y eso en qué trae como consecuencia? La prolongación del tiempo de trabajo. Entonces, esta reforma lo que hizo fue establecer un pequeño punto en el que se diga, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer una división. Tú tienes tu derecho y como derecho también contrae la obligación. Ok, tu empleador ya no puedes tener esta comunicación, ¿no? Si no está pactado, claro, ¿no? La ley nos da los lineamientos mínimos, pero va por ahí. Lo cierto es que la ley no dice que es el derecho de desconexión. Claro, ¿no? Hay que recurrir a otras fuentes para encontrar realmente cuál es la concepción. Y claro, se puede pactar en un contrato, ¿no? Exacto, siempre y cuando efectivamente sea así. Inclusive, por ejemplo, la parte del teletrabajo y cuando fue la pandemia, comenzaron estos ejercicios de decir, bueno, vamos a decir que como tú vas a trabajar en teletrabajo, te tengo que proporcionar pues un subsidio, una aportación por el uso de energía, el uso de internet, ¿no? Porque son tus herramientas de trabajo. Lo cierto es que en la pandemia pues lo visibilizamos en el sentido de que yo tengo mi contrato individual de trabajo y nunca se habló de teletrabajo, pero hacía actividades de teletrabajo. Es cierto. Y lo curioso en esta parte de la reforma a la ley del trabajo fue que habla del teletrabajo y habla del derecho de desconexión, pero dice solo es para ellos, solo para los teletrabajadores, y van a ser teletrabajadores quienes dispongan más del 40% del tiempo, si no me equivoco en el porcentaje. Bueno, ¿y yo? ¿Y los demás? Entonces, efectivamente... A los demás sí les pueden llamar a cualquier hora. Sí, me puedes llamar, me puedes pedir, ¿no? Y yo cuando pues es que la ley dice así. Claro. Va a pasar un tiempo en el que yo creo la interpretación de la ley va encaminada en ese sentido. Todo va relacionado, sí, al derecho al descanso, como le comento y lo platicábamos un poco antes de la grabación, ¿no? Que la cuestión de la pandemia pues detonó muchos aspectos de la salud. Estar en teletrabajo, estar a todas horas, hablaba de eso. Pues es que yo me levanto, estoy aquí, me conecto, no sé utilizar la tecnología, ¿no? Y de repente, pues como todo el tiempo estaba yo en el trabajo, ¿no? Creo que lo que los vieron más fueron los del sistema educativo, ¿no? Porque ellos pues, tenían que preparar todo su material ahora a la parte digital. Y ese era tiempo de trabajo y estar en una computadora. Vinieron muchos problemas, de hecho, para octubre del 2021 salió una nota en el que inclusive se cuadruplicaron los casos de túnel carpiano por estar tanto tiempo en la computadora. ¿De veras? Se cuadruplicaron. Y está muy curioso porque esa nota de octubre se empalmó, no sé si lo recordarán, con un evento que fue como el apagón digital, que fue del 5 de octubre del 2021, que se cayeron las redes sociales. Se cayó correo electrónico, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp. Nadie podía hacer nada. Nadie podía hacer nada porque pues yo
bueno, en la parte tal vez de un trabajo de oficina, pero en general, las comunicaciones... Sí, hoy ya es una necesidad. Las comunicaciones en el trabajo es, si yo me comunico con mi patrón o mi empleador, si antes era de personalmente y ahora le puedo mandar un mensaje, yo no pude. Que tenía que enviarle tal trabajo, no pude. Ahora lo vemos inclusive en la parte de nuestra profesión, que podemos presentar demandas de amparo. Pistas, pruebas, todo. Digital. Y yo tenía confiado 11:50, ¿no? Y puedo enviarlo todavía hoy. Se cae el sistema. ¿Qué pasa? Bueno, pero como se cayó el sistema, el maestro tampoco podía revisarlo. Oh, no, ¿qué pasó? Pero sí, eso Oye, es lo que... es que parecería que solamente los millennials tienen acceso a todas esas herramientas, pero también los que no somos millennials. Es una necesidad, ¿eh? Hoy en día difícilmente encuentras hasta los rincones del país gente que no tenga la necesidad de utilizar el internet, ya sea para hacer actividades laborales, escolares, personales. Hay muchísimas aplicaciones que no queremos hablar de ellas, pero que ya se han convertido en una herramienta esencial. Yo creo, maestro, que la desconexión digital no solamente debería abarcar a los teletrabajadores, sino que de manera genérica, y sí que las partes tengan la oportunidad de pactar, porque también yo empato con el empresarial. La actividad empresarial es la que produce, es la que genera riqueza no solamente para el empresario, también para la clase trabajadora, y que a través del pago de impuestos se refleja en bienestar para los demás. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, yo respeto tu tiempo, respeto tu trabajo, pero si lo pactamos, no estamos en desacuerdo en poder construir conjuntamente un gran proyecto. Dentro de las bondades, creo yo, de las personas colectivas o las cooperativas, había ese tipo de beneficios, que a veces se abusó de ello. Los sindicatos, por ejemplo, empezaron a sacar mucha ventaja, llegando a acuerdos con el patrón en detrimento del trabajador. Hoy ya se hizo una regulación así, pero ¿cree usted que es sano que de manera así muy vertical se establezca, los tiempos son sagrados y no puedes tú abusar del tiempo del trabajador en ningún caso? ¿O cree usted que sí sería factible poder charlarlo, establecer que en casos como usted bien menciona, me estás trabajando horarios adicionales y eso implica que pactemos en cuánto va a salir la hora extra, sin un doble o un triple como lo marca la propia ley federal del trabajo? Yo considero que sí. De primer momento tendríamos que ver que este derecho de desconexión, lo cierto es que lo que viene a hacer es como, mira, lo que ya está en la ley se tiene que respetar. Claro. Me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, cuando antes de la incorporación tecnológica, digamos, los mecanógrafos, ¿no? Y mi herramienta de trabajo estaba en tal oficina. Entonces yo entro a las 8 y salgo 8 horas después. Le pongo mi funda y yo me voy. Ya no puedo trabajar. O sea, lo cierto es que ahí se ve la distinción de decir, pues bueno, es que mi actividad ahí la concluí. Lo cierto es que ahora ya esa máquina la tengo en mis manos todo el tiempo. Y esa es como la parte, ese límite es el que de repente no se visibiliza. Considero que sí es necesario marcarlo. ¿Por qué? Lo cierto es que, como bien lo comenta, yo sé que siempre está esta parte entre el capital y el trabajo. Inclusive ahora muy sonado en los últimos días, la parte de la reforma para reducir las horas de trabajo semanales de 48 a 40, salió el sector empresarial. A brincar. Principalmente. Salimos a brincar. Principalmente vi una nota de restauranteros que decían, bueno, pero nosotros trabajamos 7 días. Digo, bueno, lo cierto es que si la ley te dice un trabajador, su jornada es de tanto, y después de su jornada son horas extras, pues simplemente es respetar eso, y si fuera de su jornada, sí pagar, ¿no? Si se da cuenta, realmente el derecho de desconexión lo que dice es, hazlo, pero ahora, en la parte digital también, porque yo bien puedo salir y puedo seguirte pidiendo cosas, ¿no? Sí, ¿sabe a dónde vamos, maestro? En mi opinión, vamos a desnaturalizar la cuestión laboral. Y le voy a decir por qué. O sea, el patrón
el patrón tiene que buscar también la protección de los intereses. No es porque el legislador reforme la ley que cumplirla. No, puedo yo no estar de acuerdo y puedo impugnarla. O bien, puedo yo hacer la modificación distinto. Te hago un contrato civil de prestación de servicios y lo regimos bajo ciertas circunstancias y te contrato para algo. ¿Por qué? Pues porque tengo que cuidar mi capital. O sea, el hecho, a mí en lo personal, el hecho de darle al trabajador de entrada 12 días de vacaciones el primer año, aguinaldo mínimo de 15 días, en el estado es de 30 de un mes. No, de 3 meses. En el estado, de 3 meses. De 3 meses un cuarto de año. Ahora, menos días laborables. O sea, todo parecería que estamos considerando al trabajador. Está perfecto, eso para mí me parece formidable porque no dejamos de ser humanos. Pero hay calidad en el trabajo. Se cumple con la expectativa. Las empresas están logrando tener un equilibrio económico como para darle todos esos beneficios al trabajador, o todo para el trabajador y el patrón nada. Hay emolumentos fiscales. O sea, todo eso tiene que ir en equilibrio, porque si no hacemos que los capitales huyan y se vayan a otros países. Y los abogados de empresariales van a buscar esa otra alternativa que puede salir contraproducente para la clase trabajadora. Por eso cuando usted habla de capital y de trabajo, en mi opinión, tenemos que ser muy equilibrados y cuidadosos, cuidando al trabajador con la oportunidad de crecer en todos los sentidos, pero sin descuidar al patrón. Bien lo comenta, yo considero que también esta cuestión de, por ejemplo, en la parte de empresarial o del patrón, dice, bueno, ¿qué pasa comúnmente? Si te contrato, inclusive fue muy sonado aquí en un medio periodístico que difundió, están contratando una oferta de empleo, ¿no? Y en la oferta de empleo es con prestaciones de ley, sin seguro. Y era como, okay. Eso no es prestación de ley. Sí, prestaciones de ley, pero sin seguro. Llamó mucho la atención y bueno, los comentarios fue elevado. Claro, tenemos que ver, y lo comentaba en un inicio, esto es una cuestión cultural también, porque en la parte de seguridad social, muchas veces los empleadores dicen, pues no lo doy de alta, y si le pasa algo, yo le pago todos los gastos médicos, pero seguridad social va más allá, claro, ¿no? Va a un aspecto general que es para elevar la calidad de vida. Y entonces vamos viendo esta distinción. Yo el punto de vista que me plantea, yo lo considero en el sentido de que tenemos que ver, por ejemplo, otros países. Y si bien las condiciones en cada uno es distinto, bueno, ¿por qué sí en los demás? Alemania, España, Francia, Italia inclusive. Y bueno, aquí en el continente, pues Brasil, ¿no? La parte de las vacaciones. Pues, ¿qué estamos haciendo diferente? ¿No? El capital la parte del capital, la parte humana, se tiene que proteger en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente ha venido de una serie de abusos. Yo creo que esta cuestión es simplemente poner las cosas en orden, respetar tanto de uno y del otro, claro, como bien lo comenta, porque al final el empleador pues necesita esa mano de obra. Claro, y el empleado y el empleador, en mi opinión, tienen que estar en armonía para que el trabajo, pues obviamente, traiga beneficios, ¿no? Exacto. Porque todo trabajo tiene que traer una retribución y además una buena retribución. Sí. Fíjate que, maestro, que yo sí soy de la idea que todos deben ganar bien, pero tienen que dar un trabajo de excelencia también, trabajar bien. Si trabajan bien, pues vendrá un beneficio bien, pero si trabajan mal o no se ponen la camiseta, pues ahí como no se me hace equilibrado. Es precisamente en ese punto. A mí me llamaba la atención cuando veíamos este tema. En Alemania, ciertos casos hasta de gente que comparte su testimonio, que dice, bueno, yo soy de México, yo voy y quiero que el patrón vea que yo voy a trabajar, ¿no? Claro. Y fuera de mi horario voy a hacer horas extras, y lo veían mal. Y si me voy a quedar más tiempo, lo veían mal. Porque entonces, ¿qué significaba? Que el tiempo que tú tenías para trabajar, pues o no estabas eficientándolo, claro, no se estaba aplicando como tal, y entonces
trae una serie de repercusiones que tú te quedes más tiempo. Claro, hasta en los demás. ¿No? ¿Por qué? Porque el patrón va a decir, si trabaja y lo justifica o trabaja y los demás no, entonces ¿por qué los demás no lo están haciendo? Exacto. Y aquí lo que se busca erradicar es como, bueno, perdón, se busca coloquialmente, ¿no? Las horas nalga, ¿no? Efectivamente, la parte cultural. Yo no voy, llego, checo, me voy, desayuno, ¿no? No. El tiempo efectivamente es que sea efectivamente el tiempo de trabajo y efectivamente el tiempo para la vida personal. Pues sí, viéndolo bien así, yo creo que los estándares de productividad nos pueden arrojar datos muy importantes. ¿Llegas y trabajas las 6 horas efectivas? ¿O llega a las 8 horas y pierdes 1 hora en saludar a medio mundo y otra antes de irte yendo al baño y saludando a medio mundo? ¿O estás bien involucrado? Porque la productividad es la que hace genera la riqueza. Exacto. ¿No? Y se trata obviamente de poder equilibrar la economía del país. Probablemente, viéndolo así, no sea necesario medir el trabajo en horas, sino medir el trabajo probablemente en resultados. Pero la parte humana creo que sí necesariamente nos obliga para que hagamos un trabajo en equipo, no estar automatizados o robotizados de que yo me estoy mis 8 horas, hago mi trabajo y adiós y me voy. Eso no me toca hacerlo, que lo haga otro. Porque yo creo que eso se pierde la esencia humana, maestro. No solamente es recibir un recurso por hacer un trabajo. La integración. Estamos vivos, todavía no estamos con vida artificial. Y vivimos también del afecto, del poder coincidir con el patrón, con el compañero, con los demás. Y no ver la vida así tan drástica, tan vertical. No sé si usted coincide con nosotros. Yo, bueno, considero que sí, un punto esencial, somos personas, somos humanos, pero en la parte del trabajo yo considero que sí debe estar delimitado, por ejemplo, las actividades, ¿no? Oye, ahorita se me vino un ejemplo en la parte, por ejemplo, de riesgos del trabajo. Pues no sé, si yo soy docente y de repente veo que hay que adornar, porque pues, viene el 15 de septiembre, esas cosas, me subo y me caigo de una escalera porque estaba poniendo algo. Híjole, sí estaba laborando, ¿no? Porque mis actividades, digo, estoy en la fuente de trabajo, pero ya terminé mi clase. Y me caí de la escalera. Y entonces, yo en la parte humana y en la parte de convivencia, pues digo, lo voy a hacer. Pero, pues, ¿es un riesgo de trabajo o no? Si me genera una incapacidad permanente, parcial o total, ¿seré apto para una pensión? Y ahí es en donde yo considero que sí se tiene que marcar la parte de cuáles son las actividades laborales, cuándo dejas de tener estas actividades y en beneficio del trabajador. En la parte de la conexión digital permanente, que sería estamos conectados, se elevó muchísimo y se fue más sonado con la pandemia el síndrome burnout. ¿Qué es el síndrome burnout? Bueno, pues realmente es un estado, un cuadro, un conjunto en el cual el trabajador está quemado, ya no puede. Aunque esté y dice, bueno, un escrito, un oficio, ¿cuánto te puede tardar en hacer? 20 minutos, etcétera. Y ya no puedes hacerlo. O sea, la cabeza no te da, estás tan desgastado que te afecta en ese sentido. Y creo que es precisamente por eso, porque como hay una conexión en todo momento, estás tan al pendiente, esto, y las actividades personales, y se mezclan, dio como resultado un gran número de estos casos. Y entonces son como estos ejemplos para distinguirlo y respetar el derecho humano, el derecho humano al descanso efectivo. O sea, que efectivamente el tiempo que yo tengo fuera de mi trabajo sea para eso. Tiene la contraparte, el tiempo de trabajo que efectivamente sea para la actividad que voy a desempeñar. Que sea efectivo, sí. A veces el trabajo pesa, pero no siempre. A veces constituye un descanso. Mi trabajo es de descanso todo el tiempo. Y yo trabajo, maestro, 8 horas. Nada, no. Yo trabajo 15 horas diarias y soy el hombre más feliz del mundo. Porque hago lo que me gusta. Y al contrario, yo siempre estoy esperando que me llamen para aclarar cosas y también molesto a la gente. Pero son ópticas distintas. Ópticas distintas. Cada quien tiene que hacer lo suyo, sí. Yo creo sin ir a los extremos. Pero nada me cuesta a mí barrer ahí, aunque le toque al conserje, ni levantar una basura. ¿Por qué? Porque es parte de disfrutar la vida. No de ser muy estricto. Y eso me toca a mí y eso no. Pero bueno, usted tiene la mejor óptica. Nosotros aquí estamos en un análisis jurídico, social,
pero la verdad de las cosas es que son simples opiniones. Maestro querido, qué gusto tenerle aquí. Gracias. Un gusto. Gracias por exponernos todo su conocimiento. Creo que siempre es muy válido y nos enriquece mucho más. No, gracias por el tiempo y el espacio para poder compartirlo y ponerlo sobre la mesa, el debate que tal vez hace falta en estos temas actuales y necesarios para la sociedad y bueno, para nuestra profesión, nuestro ámbito. Formidable, maestro. Muchas gracias y gracias a usted. Gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.